Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Antes de continuar con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes de esta semana, quiero hacer dar una pequeña explicación de qué es la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Como algunos de ustedes saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un estudio preparado para todos los miembros de la Iglesia a nivel mundial, que se conoce como escuela sabática. La escuela sabática es el sitio el tiempo que se aparta todos los sábados, un espacio aproximadamente de 1 hora y media, donde los miembros presentan el resumen de lo que han estudiado durante toda la semana. Pero para evitar que cada quien lleve lo que él consideró que era importante estudiar en la semana, como Dios es un Dios de orden, existe un tema que se estudia en todas partes del mundo, todos los días, el mismo tema. Y eso es lo que se llama escuela sabática. Bien, a través de los años, los administradores notaron que los hermanos recién convertidos sufrían mucho al tratar de entender los temas de la lección de escuela sabática, y esto los llevó, dirigidos por Dios, a preparar temas adecuados al nivel espiritual que ellos tenían. Como por ejemplo, cuando un bebé nace, la alimentación que se recomienda para ese bebé es la leche materna. Salvo que la mamá no pueda alimentarlo, entonces se recurre a una mamá postiza alternativa o a leche natural, pero producto de algún animal como la vaca, la cabra, en fin. Pero lo que se espera que el bebé consuma en sus primeros días es leche materna. En la medida en que el bebé va creciendo, se le va alternando entre la leche materna y la del biberón. Y hasta que llegue el tiempo en el que se le quita la leche materna. Bueno, en alguna parte por allí en mi página tengo un video de 1 hora que explica todo esto detalladamente. ¿Ok? Presenta las etapas del crecimiento del niño, la primera infancia y todo este asunto. En la vida espiritual también existen etapas. Está la primera infancia espiritual. Y durante la primera infancia espiritual, la iglesia ha diseñado 4 alimentos o 4 folletos que tienen el alimento que deben recibir los nuevos creyentes. El primero de ellos lo tengo aquí en mi mano y se llama, a ver si esta cámara lo puede enfocar, ahí está. Y se llama En las huellas de Jesús. Este es
Usted lo puede obtener en la agencia de publicaciones más cercana a su residencia, en Las Huellas de Jesús. Los primeros 3 meses de la vida del nuevo creyente, él debe estudiar estos temas que le llamamos leche materna espiritual. Aquí está el llamamiento de Jesús. Empezamos a andar. ¿Quién es Jesús? Su propio testimonio. El mundo al revés. Las propiedades de Dios y las mías. La vida de un nuevo discípulo. La paciencia de Jesús con sus discípulos. La Biblia, una guía para nuestra vida. La autoridad de la Biblia. Cómo estudiar la Biblia, parte 1 y parte 2. Dedicar tiempo a Dios. Estas son las 13 primeras lecciones recomendadas para todo nuevo creyente. Pasadas estas 13 lecciones, vamos a las segundas lecciones que se encuentran en este folleto. Esta es la cartilla para nuevos creyentes del segundo trimestre. Y se titula Crecer en Jesús. Esta es la cartilla que estamos estudiando este segundo trimestre. El tercer trimestre, el creyente debe estudiar esta cartilla. El nuevo creyente debe estudiar esta cartilla. Se llama El poder de la palabra de Dios. Y para finalizar el primer año de la vida del nuevo creyente, es esta cartilla. En marcha con Jesús. Así, los nuevos creyentes reciben la alimentación recomendada en la primera infancia espiritual. Recuerden que la primera infancia va desde el día en que el niño nace hasta los 3, 4 años. Bueno, en el mundo espiritual se crece más rápido. Por eso hemos resumido los 4 primeros años del bebé en un solo año, en un solo año real. O sea que en un año real, él va a crecer 4 años espirituales. Por eso tiene, para el primer año espiritual, o sea, los primeros 3 meses, en las huellas de Jesús. Así cumple el primer año espiritual. El segundo año espiritual, o sea, los segundos 3 meses, en crecer en Jesús. Los siguientes 3 meses, el poder de la palabra de Dios. Y cierra su primer año real o su cuarto año espiritual con el cuarto trimestre en marcha con Jesús. Mis queridos hermanos, esto quería explicarlo porque sé que están allí confusos en que si hay escuela sabática para nuevos creyentes, ¿eso qué es? Bueno, esto es la escuela sabática para nuevos creyentes. Ahora sí, ya estamos listos para estudiar la escuela sabática para nuevos creyentes de esta semana. Nos encontramos en el segundo trimestre, titulado Crecer en Jesús. El texto de la lección número 7 es Crecer en un contexto de amor y gracia. Lección número 7. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, luego de hacer una breve explicación sobre la importancia de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, nos metemos, oh Dios, en la lección de esta semana. Oramos pidiendo su dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Cada lección viene... Ay, disculpe. 8:15, igual. No, se me cayó el celular. No, no. Es así que funciona. Ok, ahora sí. Disculpen, acá tuve un problema acá. Bien.
Mis queridos hermanos, déjenme ver cuántos tengo. 75, gloria a Dios. Miren, algo que quiero explicarles es que la lección de escuela sabática para nuevos creyentes viene dividida, cada lección, en diferentes partes. Lo primero que trae es el título. Luego presenta la lista de versículos que se van a tocar durante la semana. Y seguidamente presenta las preguntas de la semana, lo que ellos le titulan lo que aprenderemos esta semana. Y en este segmento, lo que aprenderemos esta semana, para esta semana tenemos 3 preguntas. ¿Podría la opinión que tenemos de nosotros mismos afectar nuestra relación con Jesús? Estoy en la equivocada, en la séptima. ¿Qué necesitamos a fin de cambiar nuestra forma de ser? ¿Qué nos podrá infundir suficiente confianza para examinar nuestra vida? ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se convierta en un cristiano maduro? Es interesante esta última pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se convierta en un? ¿En qué nos queremos convertir? Hay gente que miren, que abandonan la iglesia. Después de haberse bautizado, abandonan la iglesia en 1 o 2 meses. Y cuando usted le pregunta, ¿pero por qué dejaste de asistir? Dice, hermano, la verdad es que cuando yo me bauticé, yo le prometí a Dios que no iba a fallar. Pero hermano, he seguido en las mismas cosas, fallándole a Dios todos los días. Yo no puedo ser un hipócrita. Una vez escuché a un pastor hablar de esto y lo refirió, usó como ilustración cuando algunas razas de perro, para que el perro no se distraiga, le cortan la cola. Y él usó la ilustración tratando de enseñarle a los que le estaban escuchando la forma en que debemos cortar nuestra relación con el pecado, que no se corta un pedacito ahora, un pedacito mañana, un pedacito después, sino que se hace un solo corte de una sola vez. Si usted tomara esta ilustración como cierta, entonces tendríamos que decir que el cristiano cambia en cuestión de segundos, de hoy para hoy. Y que usted no va a volver a pecar. Usted no se va a volver a equivocar una vez que sale de las aguas bautismales. Esta semana, yo quiero que usted analice bien si es o no es así. Yo no creo que nosotros estamos hablando de cortarle la cola a un perro. Mire, la vida cristiana implica cambios y cambios paulatinos. Algunos cambian su conducta, pero no cambian su corazón. Algunos cambian exteriormente, pero no cambian interiormente. El cambio completo es integral, física, mental y espiritualmente hablando. Los cambios se deben producir. ¿Y qué tiempo toma?
hasta que Cristo venga, mi querido hermano. El versículo de esta semana nos ayuda a entender esto. La oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión. Gracias. En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos ama a todos. Es posible que usted recién se haya bautizado y poquitos días después de bautizado, el diablo lo involucró en actividades de su vida pasada. No se desanime. No pierda el sentido real. Dios no ha dejado de amarlo porque usted se haya equivocado. Él sabía que usted se iba a equivocar y por eso hizo provisión. ¿Cree usted que Dios no sabía que Adán y Eva se iban a equivocar? Como vimos en el segmento anterior, en el que el pastor Ted Wilson mencionó que cuando se planificó al hombre, Jesús dijo, consciente de que el hombre se iba a equivocar, yo iré, Padre, yo iré a rescatarlo. Ay, ay, ay. Amigo, ayer te bautizaste y hoy volviste a pecar. Don't worry, be happy. Jesús vino a rescatar a los pecadores. Porque Dios te ama a ti y a mí. Justamente por eso. Porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Él para dejar de pecar. Por eso nos bautizamos. Para darle permiso al Señor de que trabaje en nuestra vida. Nadie te ha dicho que una vez que sales de las aguas bautismales, eres santo. No, eres una nueva criatura, pero con las mismas características que Adán y Eva cuando salieron de las manos de Dios. Y eso implica que tienes libre albedrío. Y que como Adán y Eva, si llegaras a equivocarte, Juan dice en primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la parábola del hijo pródigo, que es nuestra parábola de la semana, la parábola del hijo pródigo pone de manifiesto que el amor de Dios es invariable. Hoy vamos a recalcar este asunto del amor del Padre. Porque el hijo se equivocó, pero el Padre no dejó de amarlo. Porque el hijo derrochó todo lo que tenía, pero el Padre no dejó de amarlo. Porque el hijo estaba hediondo, sucio y vuelto a una etcétera, pero el Padre no dejó de amarlo. El Padre celestial está listo para salir a recibir y darle la bienvenida en su casa a todos los seres humanos
que decidan entrar. El día domingo vimos un tierno vínculo y la pregunta que presentamos el día domingo fue la que le hiciera el padre de Cristina cuando Cristina se quejó con Dios porque su hijo Braulio sufría de autismo. El padre le preguntó a Cristina, ¿por qué estás enojada con Dios? Cristina le respondió, por lo que Él me ha hecho. ¿Él te hizo algo? ¿No será más bien que Él te ha dado algo? Le preguntó el padre. Probablemente te ha confiado este angelito para ver cómo cuidarías de él. Algún día, Braulio hará sonreír a la gente. En el segundo acto de este testimonio, Cristina se encuentra en su trabajo y conoce a un compañero llamado Raúl, con el que almuerza por un año todos los días, hasta que Raúl le pide conocer a Braulio para comer pizzas con él. Y durante 3 años más, Raúl, Cristina y Braulio, el pequeño Braulio con autismo, comen pizza una vez por semana. La historia de Braulio, el niño con autismo, Cristina y ahora Raúl continuará la próxima semana, en la próxima lección. El día lunes vimos lo que necesitamos saber. ¿Cómo los científicos conocen la edad de un árbol? Resulta que los árboles van formando anillos con distintos gruesores. Se forman anillos alrededor del tronco del árbol. Y estos anillos se forman uno por cada año del árbol. Pero no son todos del mismo tamaño o grosor. Es así como los científicos pueden determinar la edad, la fortaleza del árbol y otras características que determinan si es o no es útil o si está o no está listo para ser utilizado en construcciones o de otra manera. Así como la luz solar y el agua son necesarios para el crecimiento de un árbol, hay elementos que son indispensables para el crecimiento espiritual. La mayor parte de quienes estudian la Biblia deben conocer esos aspectos. Primero, Dios nos ama profundamente. Segundo, somos grandes pecadores. Y tercero, estamos siendo redimidos y restaurados. Hemos visto en esta parte las 3 clases de hombres
que podemos encontrar en nuestro derredor. El hombre natural, aquel que no involucra a Dios en ninguna de sus actividades porque no le interesa, no tiene nada que ver con Dios. Primera de Corintios 2:14. El hombre religioso, conocido también como cristiano carnal, aquel que estando en la iglesia e involucrando a Dios en su vida, va a la iglesia una vez por semana, o se acuerda de él cuando alguien se muere, o cuando alguien se casa. Ese es Primera de Corintios 3, 1 al 13. Y el discípulo de Cristo, el cristiano espiritual, el que tiene su vida ordenada por Dios, está allí. Su ego existe, pero no controla su vida, porque en el centro de su corazón tiene a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué clase de hombre es usted? El día lunes, esto fue lo que estudiamos. Llegamos al día martes. Más de lo que merecía. Quiero regresar al día lunes porque hay una cita que quiero leerles antes de meternos en el día martes. El hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido, llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, ¿era todavía su hermano? Se arrepintió el hermano mayor de su celo y de la dureza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Amigos, la parábola del hijo pródigo esta parábola, disculpen, ya regreso. Esta parábola, desde una perspectiva teológica y cultural, tiene varias capas de significado y enseñanzas. Desde el punto de vista teológico, la parábola del hijo pródigo ilustra la naturaleza del amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos. El padre en la parábola representa a Dios, quien ama incondicionalmente a sus hijos y espera pacientemente su regreso. El hijo menor, que pide su parte de la herencia y la desperdicia en una vida de excesos y pecados, simboliza a aquellos que se alejan de Dios y caen en una vida de desobediencia y separación. La historia muestra que a pesar de nuestros errores y pecados, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos sinceramente y regresamos a Él. La parábola destaca la gracia y el perdón divino, así como la importancia del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Culturalmente, la parábola del hijo pródigo también contiene enseñanzas relevantes. En la sociedad en la que Jesús vivió, la figura del padre era una autoridad respetada y obedecida. El hecho de que el padre permitiera que su hijo menor reclamara su herencia y se fuera a una tierra lejana habría sido sorprendente y escandaloso para la audiencia. Además, el hecho de que el padre corriera
hacia su hijo y lo abrazara cuando regresó, en lugar de rechazarlo o castigarlo, habría desafiado las normas culturales de la época. Esta parte de la parábola enfatiza la idea de que Dios no solo perdona, sino que también nos recibe con gozo y amor cuando nos volvemos hacia Él. Además, la historia del hijo pródigo puede ser vista como una reflexión sobre la conducta humana y las experiencias universales del arrepentimiento, la pérdida y la redención. Muchas personas pueden identificarse con el hijo menor, que se siente insatisfecho con su vida actual y busca la felicidad y la plenitud en lugares equivocados. También pueden identificarse con el proceso de arrepentimiento y del deseo de volver a un lugar de seguridad, amor y aceptación. En resumen, la parábola del hijo pródigo también tiene un profundo significado teológico y cultural. Desde su perspectiva teológica, revela el amor y la misericordia incondicionales de Dios y enfatiza la importancia del desarrollo y la reconciliación. Culturalmente, desafía las normas sociales y resalta la bienvenida y el amor de Dios hacia aquellos que se alejan y se arrepienten. Esta parábola continúa siendo relevante y poderosa en la actualidad, ofreciendo una valiosa lección sobre la gracia y el perdón divino. Si usted se ha alejado, solo tiene que arrepentirse de haberse alejado para que el Señor le acepte, porque Él es perdón y de lo más alto, perdón divino. Así como sobre nuestra búsqueda de sentido y redención en la vida. Esta es su oportunidad. Déjese hoy alcanzar por Dios. La lección del martes nos dice: más de lo que merecía. Debido a que el hijo pródigo no sabía cuál iba a ser la reacción de su padre al regreso a su casa y solicitar vivir y trabajar allí como un siervo, se puso a practicar un discurso. Su padre pudo haberlo recibido a regañadientes y haberle confiado alguna tarea indeseable en la granja, advirtiéndole de que sería despedido si se apartaba de lo estipulado tan solo una vez. La pregunta de hoy es: ¿cuál fue la actitud del padre hacia su hijo? Miremos Lucas 15, 20 al 24. ¿Cuál fue la actitud del padre hacia su hijo? Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Fue movido a misericordia. Ay, ay, ay. Antes de que usted dé el primer paso, el Señor ya tiene los brazos abiertos para recibirle. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El discurso que había preparado el hijo, pero el padre le interrumpe dando órdenes a su siervo. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y el padre sigue diciendo, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era pasado, en pasado, y ha revivido, presente. Se había perdido, pasado, y es hallado, presente. Y comenzaron a regocijarse. Hermoso, hermoso momento. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Reflexionemos en esta declaración de la sierva del Señor, Elena, que dejó ahí. Escuchemos. Levantaos e id a vuestro padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos un solo paso hacia él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama, repito, nunca se ofrece una oración aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero. Por débil que sea de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Bendito sea Dios. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Palabras de vida del gran maestro, página 162. El hecho de que el padre viera de lejos a su hijo sugiere que el padre abrigaba la esperanza de que un día su hijo regresaría al hogar. Cuando lo vio, salió corriendo para abrazarlo y besarlo. Un dato importante de la parábola es que aunque el padre aceptó al hijo tal y como regresó a la casa, ello no implicaba que el pródigo debía seguir sucio. Dios nos acepta como somos, pero su amor ejerce un poder transformador en sus hijos. ¿Qué ordenó el padre que se hiciera con su hijo? Sacad el mejor vestido, fue lo primero que dijo, y vestidle. Observen, mis queridos hermanos, que no dijo que se vista. ¿Aló? No le dio instrucciones a los siervos que le dieran al hijo el vestido para que él se vistiera. Le dijo, vestidle. Esto implica, mi querido hermano, que no es cuestión de entregarle la Biblia o el libro o la revista al que ha regresado a casa y que se mate él como pueda. No, es responsabilidad de los siervos del Padre vestir al hijo pródigo. Bendito sea Dios. Me gozo con la iglesia Renacer, que la semana pasada terminó una campaña en la que hubieron muchos bautismos y el pastor predicador asignó
un hermano para que cuidara de los nuevos bautizados, de los recién bautizados por 2 años. Les asignó la responsabilidad de vestirle por 2 años. Sacad el mejor vestido y vestidle. Ese hermano que regresó a la iglesia no debe vestirse, dejarlo solo, a que él se vista como pueda. No debe tampoco dejarlo solo a que él obtenga el vestido que sea. No. Allí está el mejor vestido guardado esperando su regreso. Si tú eres siervo del Padre, te toca vestir al hijo pródigo. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed al becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Ay, bendito Dios. Cosa linda. Cosa linda, mi hermano. Hay fiesta en la iglesia cuando un pecador arrepentido regresa al redil. Bendito sea nuestro Dios. En su libro, El Dios que no me enseñaron, el escritor Darwin K. Nelson nos dice que lo que transformará a un hijo no es un discurso sobre conducta. Lo que transforma a un hijo es el amor de una relación. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Repito, lo que transformará a un hijo no es un discurso sobre conducta. Lo que transforma a un hijo es el amor de una relación. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Página 69. Dios busca al pecador no para reprenderlo o condenarlo, sino para otorgarle el manto de la justicia de Cristo, para cambiar su ropa sucia por el pecado, para cambiar su ropa sucia por el pecado, por ropas de salvación. ¿Está usted dispuesto, querido amigo que me escucha el día de hoy, a tomar la ropa sucia del hijo pródigo, quemarla y colocarle ropas de salvación? No se trata de entregarle al hijo pródigo la ropa que se vista él mismo. No, señor. No duerma de ese lado. Usted y yo tenemos la responsabilidad de vestir a los hijos pródigos. Una vez que estos vuelvan en sí y regresen. Mire, que el padre ni siquiera esperó que el hijo llegara a la casa. Cuando lo vio de lejos, si usted se encuentra en la calle con un hijo pródigo, allí tiene el momento para abrazarlo, felicitarlo. Ese abrazo, mire, Nick, mi esposa mencionó en estos días cuando habló de Nick, que lo que más le gustaba a Nick era el abrazo. Y él no tiene brazos, pero ¿cómo abraza? Ay, Dios mío, santo, bendito Dios. Nick
coloca su cabeza sobre el pecho suyo. Y es el momento más precioso para él con las personas. Es el momento que los hijos pródigos están esperando cuando usted se encuentra en la calle con un hermano o una hermana que hace tiempo que no viene a la iglesia. Este encuentro lo permite el Señor para que usted le dé el abrazo de bienvenida cuando aún se está de lejos. Cuando aún estaba lejos de la casa, el padre corrió y se encontró y le dio ese abrazo. No sea frío, no sea frío con aquel hermano que te encuentras, porque no fue un accidente que te encuentres con él. Ese encuentro lo preparó Dios para probarte a ti como hermano mayor y para rescatarlo a él como hermano menor. Tú, en ese momento, tienes la responsabilidad de darle el abrazo que le dio el padre al hijo pródigo y de ordenar, y de ayudarlo a cambiar su vestido sucio por el pecado por ropas de salvación. Amigo mío, espero que esta mañana te hayas gozado como me he gozado yo con este estudio, respondiendo a la pregunta, ¿cuál fue la actitud del padre hacia su hijo? Registrada en Lucas 15, 20 al 24. Más de lo que merecía. Sí, todos recibimos más del Padre de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Sin embargo, Él nos ha dado todo en la sangre preciosa de su Hijo amado, Jesucristo. Dios nos ama a todos por igual. Te espero mañana miércoles para que estudiemos, para que sigamos estudiando la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Crecer en un contexto de amor y gracias. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por el registro de la historia del hijo pródigo. ¿Cuánto hemos fallado, Señor? ¿Con cuántos nos hemos encontrado en la calle? ¿Y qué hemos hecho para rescatarle? Absolutamente nada. ¿Cuántos hijos pródigos tenemos en nuestro WhatsApp? ¿Y qué hemos hecho para rescatarle? Oh Padre amado, enséñanos a ser verdaderos cristianos, porque de eso se trata la vida cristiana. Gracias Dios por Jesús. Amén. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de este quinto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. La invitación es para que nos acompañen mañana desde las 7:30 de la mañana, cuando estaremos viendo el segmento la escuela sabática para nuevos creyentes. Te espero mañana, si el Señor así nos lo dispone. Y ahora, siendo las 8:10 de la mañana, es hora de la escuela de nuestro último segmento, el más preciado, la escuela sabática regular. Antes, permítanme despedir a los que tienen que partir y ya estoy de regreso con ustedes. Si se le va la señal, no se preocupe, que en 10 segundos regresamos una vez más. Bendiciones.